empezamos el domingo, amados, nuestra vida y nuestra edad, y Él es fortalecido en el Señor. Porque no hay registro de que el Señor no use a las personas de edad, pero sí hay registro en la oración. Bueno, como Caleb dice que tenía 85, estaba fuerte, como 40. Al rigor de los 40, pero ¿qué había en ellos? Oración, Claro. palabra, Y buena comida. ayuno, todo era maravilloso. Y así es en nosotros. Tenemos que mantenernos muy fortalecidos. Amén. Que si nos sentimos cansaditos, pues a orar más. Amén. Nos sentimos de una forma, creer que el Señor tiene el poder de la sanidad para nosotros, porque realmente mujeres y hombres como nosotros son necesarios en el reino. La madurez es tan importante, el crecimiento es tan importante. Estudiar nos hace crecer. Podemos estar en nuestras casas descansando, pero nos esforzamos, porque el estar aquí es un esfuerzo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque sabemos que de aquí recibimos palabra de vida. Amén. Palabra que nos cambia y nos transforma en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a leer y vamos a estableciendo nuestra identidad en el Señor. Como es una clase, vamos a tratar de ir leyendo estas miniaturas hormiguitas de letra. ¿Qué es la identidad? El diccionario define la identidad como el carácter particular de nosotros o la personalidad de un individuo. Por eso las cosas que hacen muchas veces las personas podemos ver que ese es su carácter. Si actuamos de buena fe o mala fe, ese es nuestro carácter y por ahí lo van a conocer. Entonces el hombre y la mujer de Dios, los jóvenes tienen que hacer un carácter obligado a la altura de Cristo Jesús, obligado a lo que Dios digo yo obligado porque nos tenemos que esforzar para lograrlo, porque si no nos esforzamos nada va a pasar. Y eso es la bendición tan grande que Dios tiene en nuestras vidas. Así que muchos hombres lo han logrado. Yo siempre le decía a mis hijos, si uno pasó el examen de su clase, todos podían pasarlo. Si ninguno lo pasó, yo voy a hablar con él. ¿Sí? Pero porque uno lo hizo, es posible. Sí. Si hay personas que lo han hecho, hombres de Dios que lo han hecho, nosotros tenemos todo para lograrlo también. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces aquí dice que la identidad es el carácter particular o la personalidad del individuo. Este es un diccionario normal. Después miramos lo que dice la palabra. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo. Estamos con rasgos propios de quiénes somos. De una colectividad que lo caracteriza frente a los demás. La gente nos ve y sabe quiénes somos de acuerdo a nuestros rasgos y lo que somos o hacemos. Otra definición establece que es la conciencia de una persona tiene que ser ella misma. Somos nosotros mismos. ¿Quién soy yo? La gente me puede ver por lo que yo soy, por lo que yo hago. Igual a ustedes, de ser ella misma y distinta a los demás. Mira, por eso es delicado cuando queremos parecernos a alguien, perdemos nuestra identidad. Yo soy lo que soy, tú eres lo que eres. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese libre albedrío y tenemos que lograrlo y dar a entender la grandeza, porque muchos estamos en el mundo, pero nosotros tenemos que identificarnos quiénes somos en el Señor, cómo somos. Eso es en lo espiritual. Es que no todo es espiritual.
Las emociones las Sí, controlan. pero yo tengo entendido Digamos. de que el ser humano necesita una identidad en que nace. ¿Tú hablas del Señor? O sea, sí, pero es porque usted cree en Dios, pero hay gente que no cree. Pero es que nosotros estamos dando la clase a los que creen en Dios. Porque para que la gente crea en esto, tiene que creer en Dios. Okay. Si no, no va a poner atención. Usted dijo al principio que lo que dice el diccionario, porque el diccionario es para todos. Sí, pero como usted me habla de espiritual, yo tengo que decirle sí, porque venimos de Cristo. Pero esto es la definición, pero ahora tenemos que mirar la identidad con que fuimos creados. Ok, está hablando de lo espiritual. Sí. Pero aquí sí estaba lo que es la identidad, dice acá. Dice, los seres humanos han estado tratando de resolver su problema de identidad. Si nos enfocamos mucho en lo que es el mundo, la identidad psicológica nos va a afectar bastante. Entonces, ¿qué dice acá? Pero no se han dado cuenta de que el problema fundamental y primario es más profundo, puesto que en realidad se relaciona con su falta de identidad espiritual. Ahí está. La falta de identidad espiritual es la que nos va a definir. Ustedes están aquí porque realmente ustedes necesitan y quieren fortalecerse más en el espíritu. ¿Cuál es nuestra carrera? Parecernos más al Señor. ¿Cuál es nuestro propósito? Identificarnos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto es lo que más nos va a enseñar a ser lo que somos. Y en una persona que es nueva, llega a venir a saludar que es Consuelo. Ella quiere venir a estudiar y es un ser de dominio. ¿Ok? Entonces, eso es. Lo más lindo es parecernos a Él. Que el Señor nos dé el privilegio de parecernos a Él. Que el Señor Jesucristo vino a darnos de cómo, el modelo de cómo ser. Bajó del cielo para enseñarnos. Aquí dice. Sigamos. El hombre perdió primero su identidad espiritual. Ahí vamos. Te va a gustar lo que va a aprender. Y eso es lo que ha llevado a sufrir la decadencia en todos otros aspectos de la existencia. Pastora, pregunta, ¿por dónde va? La identidad en que fuimos creados, el párrafo primero, ya finalizando. El último. El hombre fue creado en un principio por un ser, para ser un ser con las tardes, Consuelo, bienvenida. Ahí está su material. Para ser un ser. No se puede hacer para que no quede. Estamos grabando en el nombre de Jesús. Social y espiritual. Lucas 3:38, léanlo para que ustedes miren en lo hermoso que dice. Lucas 3:38. Vamos a buscar Lucas 3:38. Lucas 3:38. Eso, pastora, póngalo en la pizarra. Aquí, ¿vale? Lucas 3:38. Dice Lucas 3:38, están hablando de la genealogía de Cristo. Pero miren lo hermoso que dice el 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, desde el principio. ¿Quién fue? Adán, Set, Enos, Cainán. Somos hijos de Dios. ¿Lo viste? Lucas 3:38. Ok. Gracias. 3:38. Hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. De pronto lo hemos leído en otra ocasión, pero hoy cobra vida.
Porque vemos que Dios está ahí, que está Adán. Adán fue la creación primera, pero él fue hijo de Dios. Sí. Esa es la genealogía de Jesús, desde María hasta Adán. Entonces por eso el único versículo termina en Adán, Sí. tuvo la identidad, pero la perdió Sí, porque los dos. ahí es donde viene el problema, hasta que nos encontramos con Cristo. Por eso la gente tiene que recibir a Cristo. ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos sin Cristo? Hola, ¿cómo estás? Sigan. Sigan y se sientan, denles el trabajo. Dios los bendice. Gloria a Dios. Que ese bebé siga creciendo. Amén. Amén. Entonces sigamos, ¿ok? Así que vamos a, lo que van a leer son unos pocos párrafos, pero tienen mucho sentido. Es algo que como por ejemplo este versículo. Genealogía la he leído mucho, sé dónde viene tal, pero esto tan lindo que a Dios y nada, y hay para mí. Entonces, ¿qué dice? Vamos en el ¿qué es identidad? La identidad que fuimos creados, donde está Lucas 3:38. Dice que nuestro padre era hijo de Dios. La identidad de Adán provenía de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nuestra identidad también proviene de Él. ¿De dónde viene mi identidad? De Dios. Amén. Pero el modelo a vivir es Cristo Jesús. Amén. Porque Él me enseñó cómo es. Y es lo único que vino a traer y lo enfatizó mucho. Y en el Antiguo Testamento no se decía, en el Nuevo fue como una enseñanza tremenda. ¿No me la ha puesto? El problema fue que al ser engañado y de desobedecer a Dios, Adán perdió esta identidad. Se perdió la identidad en el paraíso por la desobediencia. Y lo que más a mí me impacta de la desobediencia es que el Señor le dijo, de todo no puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. El problema del árbol del bien y del mal es que el hombre estaba creado para ver el bien, mas no para ver todavía el mal. Al ellos tomar la manzana, desobedecieron el fruto, se les abrieron los ojos. El Señor cuando los vio, ellos se escondieron, le dijeron, ¿por qué te escondes? Tuvimos miedo, ahí entró el miedo. Y el miedo está en toda la palabra. No temas, no tengas miedo, así, toda la vida. Porque al desobedecer, se le abrieron los ojos. Es como el niño. Él es niño y tenemos que mantenerlo con su inocencia de niño. Pero si le despejamos la maldad, el niño queda confundido y lo podemos enfermar o traumar, que es lo que hoy en día pasa. Si al niño lo mantenemos con la palabra, el niño no pierde de vista a Dios. Y los niños chiquitos, hasta los 6, 7 años, pueden ver a Dios, a Jesús. Pero nosotros con nuestra humanidad dejamos que los niños se aparten sin darse cuenta. Cuando un niño nace y yo le hablo y veo pequeños de mes y todo, y yo le hablo de Dios, me sonríe. Le hablo de Jesús y sonríe. Porque ellos sí ven a Dios. Ellos ven los ángeles, porque hay una inocencia total. Y el niño nace así. Somos nosotros los humanos que no somos conscientes de enseñarles más de Dios. Pero poco a poco las generaciones nuestras van a ir cambiando. Cuando nazcan sus nietos, tú les vas a hablar más de Dios. Papá Sora, yo les hablo a mis nietos mucho de Dios y mis hijos les hablan mucho de Dios. Entonces hay una unidad. Ellos estaban con su papá Dios. Fueron su creación, Él los creó y les dijo, no tomen del árbol del bien y del mal. Cuando lo tomaron, se apartaron de Dios, perdieron su identidad
y ya vieron el mal. Imagina que nosotros tengamos los ojos totales para ver todo lo que es el mal. Tú no alcanzas a imaginar el mal que hay. No me quiero saber. No, es que es demasiado. Demasiado. Es demasiado la maldad que hay. No quiero saber. Yo sé, por eso mismo. Pero existe. Ay, claro. El propósito de Dios era que el hombre no se No metiera sé. en eso. Sabrá Dios cuándo nos la iba a presentar. Sí. Pero el hombre se adelantó Sí. y es lo que estamos viendo. Y se le abrieron los ojos a algo que Dios no quería. No. Porque ahí se dañó todo. Daño el diseño. Yo digo que interrumpieron el propósito de Dios, pero lo que Dios tenía no se dañó, porque lo de Dios es perfecto. Lo que hubo fue la interrupción de perder esa identidad tan pegada al Señor. Más el propósito se interrumpió, pero con Cristo se activó. Hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo diferente. Porque hace 2000 años el Señor no nos ha dejado de hablar. Si tú miras el Antiguo Testamento, que le estoy preparando un tema, hay muchos tiempos de silencio de Dios. Dios no habló. Es más, en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hay un silencio de 400 años que Dios no habló. Imagínate, Dios no, y toda esa generación, no conocer, no escuchar, no había profeta, no había era oscuridad. Hasta que Cristo vino. Eran años terribles. Pero Dios en su grandeza y su poder, a través de Jesucristo, nos trajo la redención, nos trajo todo lo que hoy vivimos para Él. Así que continuamos. Estas mujeres están trabajando la vida bendita, maestra. Entonces, la identidad de Dios provenía de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Por lo tanto, nuestra identidad también proviene de Él. El problema fue que al ser engañado y desobedecer a Dios, Adán perdió su identidad. Y por causa de ella, toda la raza humana fue forzada a vivir en un estado de confusión. Y el que no quiere aceptar a Cristo, amados, yo estuve en confusión. Y yo nací en un hogar cristiano, pero mis padres se hablaron y entró la confusión en mi familia. Y los que no han conocido de Cristo, igual, en un estado de confusión y pérdida constante de todo. En el jardín del Edén, Satanás realizó el primer robo de identidad de la historia, robó nuestra identidad. Ahí se perdió la identidad, porque en ese momento eran cuerpo, espíritu y alma. Al desobedecer, ¿qué quedaron? Cuerpo y alma. Y la gente afuera puede vivir Sin identidad. y sin el espíritu, que lo tenemos. Porque lo que piden es gente que no tiene identidad, ni tiene espíritu. Porque si hubieran el espíritu, no vivirían ni reclamarían sus derechos de la manera que los reclaman. Porque el espíritu nos da el temor de Dios. El espíritu nos enseña a ver qué es nuestro Padre. Y hoy estamos viendo una confusión tremenda en el mundo entero. Pero los hombres de Dios, como nosotros, apartados para estudiar, apartados para aprender, vamos creciendo en el Espíritu. Amén. Así al suceder esto, vemos a Adán y a Eva desnudos. Esto me llama mucho la atención, porque al quedar desnudos también fue una pérdida de identidad. ¿Usted se ha dado cuenta cuando les he enseñado lo que es el manto o la capa de los judíos? La capa no se negociaba. Así la gente no tuviera que nada, la capa no se la podían quitar. La capa era su identidad. Con la capa podían dormir donde estuvieran, se cubrían del frío, de la lluvia. Por eso, cuando el ciego Bartimeo, pero él estaba, usted ha estado en Israel, los que han estado, Jericó es una montaña muy alta, se sube en telesférico. Y él escuchó que Jesús venía.
Entonces una montaña pedregosa y él salió a su encuentro por esa montaña. ¿Qué hace el ciego? El ciego arrastra los pies, porque la mayor realidad que él siente es el piso. Pero este hombre grita, lo manda a callar, y él sabía que Jesús lo iba a sanar. ¿Cómo este hombre ciego en una montaña pendiente tira la capa? O sea, cambio mi forma de vivir, te entrego mi capa porque quiero tu identidad, quiero que Cristo Jesús sea en mí. ¿Cómo un ciego salta? ¿Cómo un ciego a saltar? Eso fue un milagro tremendo. Para mí, yo veo la montaña y digo, ¿cómo saltó este hombre? ¿Cuál es la montaña más alta en su país? Que alguien ciego salte y tiró la capa. Por eso la capa tiene mucho significado. Y ellos, Adán y Eva, quedaron como, pero ellos no sabían que estaban desnudos. Por eso el Señor Jesús dijeron, tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Y quiénes enseñó que ustedes estaban desnudos? Se fue el bien. Entendieron también el mal de una manera que no lo entendían y llegó fue el miedo. Y el Señor les hizo su ropa. Y todo cambió. Digamos, ¿sí? Entonces, así, al suceder esto, vemos a Adán y Eva desnudos, desprovistos de todo lo que puede identificar con su progenitor, que era Dios. Y se cubren porque al verse ellos mismos empiezan a sentir que algo les falta. ¿Qué les faltó? Que desobedecieron. ¿Qué les faltó? Comieron el fruto prohibido del bien. La identidad. Perdieron la identidad, ya no se parecían a Dios. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad. Si yo hoy como cristiana que soy, me voy a pecar, conociendo el bien, hay hermanos. ¿O tú? La cosa es grave, muy delicada. Por eso, jóvenes, mantengan esa identidad en Cristo. No se aparten del Señor. Peleen la buena batalla. Amén. Y nuestros hijos, todos los días les voy a enseñar algo. Todos los días oramos de esta forma porque yo lo aprendí y lo guardo en mi corazón para orar. Todos los días oramos, Señor, a nuestros hijos y a los hijos de la iglesia, y en especial a los jóvenes, rodéalos de buenas amistades. ¿Qué dice la Biblia? Las malas amistades Corrompen las buenas amistades. ¿Y qué oramos? Rodéalos de malas amistades. Esa amistad que lo aleja de Dios, quítesela. Esa amistad que lo aleja de paz, porque hay amistades que nuestros hijos se alejan de nosotros, ¿no? Cuando tú veas a tu hijo como que se está alejando, mi hijita, algo está pasando, póngase a orar. Hay una identidad o hay una persona que lo está alejando de Dios y por consecuencia de usted como padre o madre. Rodéalo de buenas amistades, rodéalo de amistades divinas, amistades de propósito, amistades que los llevan a tener una buena relación con Dios. No dejen de orar así. Señor, corrija a mis hijos, manténgalos de tu mano. Dale la esposa idónea, una mujer que conozca a Dios, y el hombre igual, mujer y hombre unidos, porque cuando no se casan con el mismo hombre de Dios y mujer de Dios, se llaman matrimonios mixtos, que está en la Biblia, de yugos diferentes. Y el yugo desigual es tan difícil que se pongan de acuerdo en las cosas de Dios. El uno quiere, el otro no quiere. El uno cree, el otro no cree. Entonces tenemos que pelear esa buena batalla con nuestros hijos. Hoy les enseño esa oración. En el grupo de intercesión oramos por eso. Y yo he visto los milagros. Yo veo una hija que se está alejando y empiezo a orar porque hay algo que la está contaminando. Porque la relación con Dios y con los padres es una relación que no puede ser cambiada por nada. ¿Estamos de acuerdo? En el nombre de Jesús.
Amén. Entonces, sigamos. Vuelvo a repetir, cuando el hombre peca y se aparte de Dios, pierde la identidad. Y junto en ella pierde también su propósito. No podemos perder nuestro propósito y nuestra razón de ser. Hay un propósito en mi vida, hay un propósito en tu vida, hay una razón de ser y tenemos que avanzar hacia ella. Por eso estás aquí, por eso nos están escuchando. No tengo mi teléfono, pero seguro hay muchas personas de la iglesia, como Rosita, por su edad, ella no está aquí, pero es la primera que se conecta. A Araceli, que está en México, y a todos los que están conectados, los saludamos, porque así no estén, ellos están escuchando y viendo. Y mañana en el chat, ay, Xavier, tú no lo hemos puesto en el chat, ni a ti ni a tu pareja, y hay que ponerlos, porque ahí reciben esta palabra mañana y cada día reciben un capítulo, lo leemos en orden. Amén. Estamos en Deuteronomio del Antiguo Testamento y en Marcos del Nuevo Testamento. ¿Okay? Imagínate perder nuestro propósito. ¿Quién quiere vivir sin propósito? Caminar sin saber hacia dónde vamos. Mi propósito está claro y tenemos puesta la mirada en Cristo Jesús, puesta la mirada en la eternidad. Tuerce su destino. ¿Quién tuerce nuestro destino para el mal? El enemigo. Porque Dios no. La comunión, es decir, la común unión que había entre Adán y Dios se rompió. El pecado había marcado una diferencia, había establecido una separación. El enemigo tiene su plan. Él no va a parar de hacerlo. No se cansa. No se va a cansar, no duerme. Ellos no se van a cansar, pero tú en oración, en entrega, dice que si tú obedeces, el enemigo no te puede tocar. Se apartará de ti. Huirá de nosotros. Amén. La comunión, hablamos ahí. Adán de no separación. Sí, el pecado había marcado una diferencia. Había establecido una separación. Adán ya no se parecía a su padre. Había perdido su identidad. ¡Qué terrible! ¿Oyen ustedes las noticias con el descaro que la gente dice cosas? Películas que dicen, no, pero ¿en qué se ocurre esto? Porque no tienen la identidad de Padre. Porque viven en cuerpo, este cuerpecito que tenemos, y en el alma que son inteligencia, voluntad, emociones. Y en el espíritu ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podrán ser millones en el mundo y muchos han muerto, pero siempre ha habido grupos como nosotros. Siempre ha habido los remanentes. Los remanentes. Y ahí es donde yo siempre quiero estar. Amén. Porque los remanentes se mantienen apartados. Dios sabe quiénes son. ¿Qué le dijo a Isaías? ¿Crees tú que eres el único que no te has arrodillado? Tengo 7,000. Porque él se creía el único. ¿Cree que somos los únicos que estamos entregados así? No, hay muchos millones. ¿Cómo le sabe Dios que ha creado la tierra? Que donde amanece y hasta anochece son 24 horas. 24 horas adoramos al Señor, ¿sí o no? Y miren lo impresionante, siempre lo digo, porque estoy averiguando. ¿Dónde amanece primero? En una isla que se llama Natividad, cerca de Australia. Allá yo quiero ir un día. Dice que también, bellísimo. ¿me lleva? Sí. Ahí que le gusta también viajar mucho a mi amada. Es todo natural, los colores, bellísimo. Y donde anochece, que es en el Pacífico bien arriba, es oscura. No hay vida.
Dios sabe cómo hace sus cosas. Nos da por eso estas 24 horas, 12 del día y 12 de la noche. Porque, ¿y qué? En el cielo dice que se alaba 24 horas, en la tierra también. Porque ahorita dejamos de hacerlo nosotros, pero hay una hora menos, 2 horas menos, 3 horas, 4, 5, 6 y no han anochecido, pero los que amanecieron están durmiendo. Entonces siempre se va a adorar al Señor. O sea que cuando anochece, En el último lugar, amanece en el otro. ya sé, pero el lugar más oscuro es a las 12:59. 11:59. No, las 12 ya es. No, es al otro día. Las 11:59. Ahí se me olvida el nombre del lugar, pero yo se lo doy y es oscuro. Igual hay un país que también es totalmente oscuro 24 horas y tiene solamente una hora de luz. Sí, Yo lo estuve investigando, se me olvidó el nombre. Pero también existen países que son totalmente oscuros, siempre es oscuro. Se debe vivir muy triste en una oscuridad toda. La gente vive encerrada en casa y alumbrado con velas. Esa es parte de Alaska. Vamos a seguir. ¿Sí? Muy bueno. Así que Adán ya no se parecía a su padre. Había perdido su identidad. Triste, ¿no? Yo creo que dejamos el otro para después, entendiendo cómo fuimos creados. Léanlo, estudienlo. La próxima lo tenemos con letra más grande, pero lo importante es el contenido. Esforzamos nuestros oídos. Y los que hicieron hermana Consuelo. ¿Consuelo es tu nombre? No. Me equivoqué. ¿Cuál es su nombre? Cris. Yo confundo nombres. Entonces, Cris, ahí le entregaron a ella ahí está lo que ya estudiamos de Dios es Padre y todos los atributos del Padre con nosotros. Tú lo puedes estudiar. Esa es la nueva de hoy que empezamos. Y así entonces vamos creciendo mucho. Amén. ¿A cuánto les ha gustado la palabra? Amén. Amén. Y vamos a orar. No sé quiénes están ahí para saludar, pastora, en el nombre de Adi, Rosita, Saludamos Araceli, a Adi, a Ginés, Rosita, Araceli, Justin, Repian. Díganos de qué país o qué ciudad nos ven, escriban. Justin Repian es el nieto de ¿El Irene. nieto está viendo? Sí. Gloria a Dios. Amén. Es un milagro. En el nombre de Jesús. Bueno, Amén. gracias, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta palabra. Que quede grabado en nuestro corazón. Que hoy cuando nos vayamos a descansar, podamos saber que mi identidad está recuperada, que tu identidad está recuperada, que te pareces al Padre, que estás con propósito, que hay un destino y nadie lo puede torcer porque estamos entregados a ti. Que Cristo murió por nosotros, entregó su vida y nos trajo la salvación. Y no conforme rogó al Padre para darlo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. A Él le hablamos todo el día, porque sabemos que nos dice cómo es mejor que hagamos las cosas, cómo mejor las hablamos, cómo mejor las decimos, porque nos trae la sabiduría del Padre. Gracias, Señor, por estar aquí. Bendigo a Xavier y su pareja en el nombre de Jesús. Amén. Ese bebé que viene en camino, Señor, para que todo salga perfecto en el nombre de Jesús. Creo que a Maribel le llega un nieto pronto de su hija para nacer y que ese bebé nazca bien en el nombre. Bendecimos a nuestra hermana Cris, que vino hoy con nosotros, que vino el domingo, que vive cerca y que sea parte de esa familia que somos, en el nombre de Jesús. Bendecimos a Maribel, Señor, porque hay una perseverancia, igual quiere perseverancia con
Santi, la pastora Josefina, la pastora Nora, la pastora Nancy, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra amada Gabriela, en el nombre de Jesús. Oh, linda Gabriel, Señor. Al pastor Gustavo, que está aquí, pero está trabajando en el colegio. Yo ya, Señor, tú me hablabas. Y decía, Señor, mira todo lo que estamos haciendo. Los hijos, los niños son mis hijos. Y hay que atenderlos. Y estás trabajando para una generación nueva. Desde pre-kinder, que son 4 años, kinder 5, 6, así hasta que llegan a sus 18, estudiando para terminar. Gracias por las maestras, gracias por todo, porque el viernes tenemos reunión, Señor. Amén. De padres, presentación de todos los maestros. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, te adoramos y te alabamos. Y bendecimos los que nos están viendo en el nombre de Jesús. De donde nos vean, que pongan sus ciudades, países para saludarlos. Más tarde les voy a escribir. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.